Hola equipo, por aquí nuevamente con un capítulo de ESE Talks después de varios meses. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que fue la competencia nacional IPF de Sub Junior y Junior. ¿Cuáles fueron nuestras impresiones? ¿Qué tal a nivel de organización? ¿Cuál fue el nivel? Highlights y bueno, básicamente todo lo que pensamos acerca de la competencia. Entonces, si les interesa nuestra opinión, si les interesa saber cuál va a ser el rumbo que está tomando o cuál es el rumbo que está tomando la FCP en este momento, quédense que vamos a hablar a fondo sobre ello. ¿Qué tal equipo? Por aquí los entrenadores de SD nuevamente con el podcast de SD Talks. Llevamos, creo que no sé cuándo fue la última vez que grabamos, El pero podcast de pues bueno, Marcelo. el podcast de Marcelo ya hace que necesito dos Cuatro, meses. más, 4 meses, más, perfectamente, sí. mucho más, Bueno, un poquito claro. intermitentes, pero la idea precisamente del podcast era que cada vez que sacáramos un episodio habláramos de algo interesante. Y precisamente este episodio lo que vamos a hacer va a ser hablar del Nacional de Cali IPF. Bastante interesante porque hace rato no estábamos en un Nacional IPF, bueno, por lo menos yo no estaba en no sé cuándo fue la última vez de ustedes dos en Nacional IPF de este, por lo menos de este calibre, cuando ya IPF lo encontramos un poco más organizado, un poco con unos estándares más altos, y bueno, de hecho de eso vamos a hablar y vamos a hablar un poco sobre la experiencia y también un contraste de lo que ha sido, porque últimamente, por lo menos en mi experiencia, y bueno, creo que en la de los dos también, nos hemos movido más hacia IPL y WRPF en las competencias. Entonces también vamos a hacer como esa comparación, una comparación pues, sana, no vamos a hablar mal de ninguna federación, sino más bien señalar los puntos positivos de cada federación y el por qué es necesario precisamente, o bueno, necesario no, interesante el tener diferentes federaciones y opciones en las que competir. Entonces, si quieres, empezamos. ¿Por qué tema vamos a empezar? Sí, algo que quería comentar antes era que igual ese tema de la competencia me parece muy sano, o sea, que competencia entre federaciones en sí, que el atleta tenga dónde elegir, que quiero competir en WPF, quiero competir en Exacto. IPL, quiero competir en IPF y las demás federaciones que hay, porque hay un par más. Y es importante porque cada una tiene su estándar. En este caso, pues no podemos sesgarnos totalmente a que simplemente unas van con doping, otras sin doping, porque no estamos a ciencia cierta con pruebas y con estándares totalmente legales, por decirlo así, En o ninguna. con De estándar hecho, internacional en ninguna Regulados. de de las hecho, en tres. ninguna. Sí, no se puede, y no se puede sesgar solo hacia estas son doping Exactamente. y estas no son doping. O sea, sería verlo de manera demasiado reduccionista Al menos a y nivel es muchísimo nacional. más Al menos a nivel en nacional. nuestro contexto nacional. Exacto. Exacto. Y lo que sí quería comentar es que tuve la oportunidad de ir al Nacional Open y el departamental de Cesar en Becerril hace poquito, hace como un mes creo. Y fue otra muy buena sorpresa, muy grata sorpresa, porque fue una competición que antes de introducir un poquito lo que fue este nacional, que se basó como en tres competiciones, que fue el departamental, el Open universitario y el Nacional Open normal y el Special Olympics, que es pues los chicos especiales que compiten también en powerlifting. Y tuvo algo muy bueno y es que tuvo dos jueces internacionales, corbatas rojas. O sea, es algo, un estándar muy, muy bueno que estuvieron súper pendientes de toda la competición. Y todo esto al final, mi expectativa era que se replicara en el Nacional que se hizo en Cali, organizado por la Liga de Valle. Y fue muy bueno, realmente fue una muy buena sorpresa, fue una grata sorpresa ver que incluso yo como atleta y como entrenador en este caso, poder dar la oportunidad sin duda de vivir una experiencia concreta como competición y que realmente fue bastante buena. Entonces, me gustaría empezar con un tema pesaje, tema revisión de equipo, cómo nos vimos en esa parte, cómo vieron un poquito ese tema con los atletas, el equipo. O sea, tema organización, yo creo que estuvo alto. Sí es cierto que no estuvo totalmente a tiempo todo de que llegamos, cumplieron con el tiempo y demás, pero estuvo bien, estuvo ágil, estuvo un poquito retrasado, pero bien. O sea, en mi opinión estuvo bien el tema pesaje y A demás. mí me parece que realmente no estuvo tan atrasado. Antes me parece que es como de las veces en donde Ok, más se han respetado los tiempos y precisamente por eso acabamos la competencia mucho antes. Y pues me parece que incluso en el pesaje se respetó el hecho de que, bueno, si nos pasamos unos 10 minutos o mucho, que no debería pasar, pero pues es mejor de lo que ha pasado antes. Y bueno, solo se demora un pedacito de eso. Y pues, por ejemplo, el hecho de que ya se estén utilizando realmente que el tema de los lotes, el tema de cómo te están llamando por orden, todo eso, pues creo que le da un plus más cercano a lo que realmente pues se busca. Sí,
y el hecho de que pasen las rondas y si el atleta no está, no está. Ya, Exacto. y eso hace que todo se vaya agilizando mucho más. Para dar un poco de contexto, los pesajes en IPF pues van por la lista, tienen una lista de cada sesión como tal, y sobre esa lista pues hay un orden, sobre todo creo que están organizados por lotes, por número de lote, y sobre esa lista pues se va llamando y las personas tienen que estar presentes. Entonces sí pasaba mucho que pues a lo mejor si yo tengo un número de lote súper bajo y me llaman, probablemente van a llamar de primero, y si no estoy, pues en este caso me peso después, a medida que vaya pasando la ronda. Y eso es un tema también incluso de estrategia. Si yo estoy haciendo un corte de peso, yo tengo que garantizar el llegar temprano, porque si no llego temprano y se me pasa el primer llamado, a lo mejor yo tengo que esperar a que pase toda la ronda y que sigan a los siguientes. Entonces no me voy a pesar a tiempo y el pesaje inicia a las 7, termina una hora y media después, pues son 90 minutos de pesaje, no 2 horas. Eh, y de esta manera, pues me va a afectar la rehidratación, que volver a comer, la digestión, y eso es súper importante. Entonces, esto tanto como entrenadores como atletas tenemos que tenerlo súper claro y creo que fue bueno en general. Tema de revisión de equipo, al menos como lo que yo vi como entrenador, digo, como atleta, perdón. Estuvo bien, o sea, los jueces todo muy bien, con los conocimientos que tenían que tener, porque a veces igual y uno se enfrenta a un juez que le exige X, pero realmente el reglamento no le exige X. O sea, no sé, por ejemplo, creo que lo único que me comentaron a mí que tal vez estaba un poco inconcluso es que yo uso un singlet para sentadilla y un singlet para el resto de los movimientos. Y lo primero que me dijeron cuando vieron los dos singlets es no puedes competir con dos singlets, pero en ninguna parte del reglamento se dice absolutamente nada sobre eso y O sea, realmente sí sí, está permitido. se sigue viendo pequeños como desconocimientos por parte Ujú. de los jueces a nivel de la normativa. Pero pues sí hay figuras muy importantes a la hora de juez que sabe el reglamento. Por ejemplo, me pareció que Wilmer fue una figura muy importante en el tema de, bueno, y de hecho podemos contarlo un poco más adelante de cómo se cumplieron algunas cosas, el cómo no se cumplieron en algunos momentos algunas cosas y, y bueno, esa presencia de jueces un poco más imponentes, que es lo que hace falta a la hora de, pues, de que se cumpla el reglamento. Si quiere, pasamos un poquito el tema de pesaje y demás, porque creo que no es un tema tan interesante. Pero sí quería No decir sé algo tú. ahí Sí, que dale. algo por comentar y que notamos directamente ahí creo que fueron dos cosas, ¿no? Dos, tres cositas. Que uno, la exigencia o que se empieza ya a nombrar el curso de la WADA y todos los documentos estos de doping de IPF, eso es algo nuevo. Al menos para mí, yo nunca lo había visto en un nacional, no sé si en el Nacional 2024 se aplicó, pero como atleta en este caso, pues, aunque fueron un poquito flexibles, para el siguiente año supongo que va a estar un poco más estricto. Debes tener el curso de la WADA, debes tener los documentos de IPF que son el consentimiento de doping, firmados y todo eso, pues en este caso me parece una buena medida y que poco a poco nos lleva a más organización y que obviamente pues debe ser notificado antes y bien informado, que creo que estaba en la carta de la convocatoria, perdón, del campeonato. Y lo otro es de los entrenadores. Acá en Colombia pues hay una ley de entrenadores y hay ciertas personas que pueden acceder al certificado de que los valida como entrenador en este caso y que pueden ejercer. Y para esa competición, pues se hizo justo ese trabajo de que las personas que realmente tuvieran ese certificado o la tarjeta profesional y demás como entrenadores, pues pudieran asistir, pero también se hizo cierta excepción, por lo que el mismo proceso se empezó un poco más estricto este año, y se está haciendo esa exigencia de que los entrenadores que tal vez no tenían la tarjeta profesional, pero venían ejerciendo como entrenadores y fueran mayores de 24 años, si no estoy mal, podían estar en zona de calentamiento. Y esto fue pues algo bastante positivo porque todas las delegaciones no tienen entrenadores con tarjeta profesional, y en general no todos los entrenadores que van allá necesariamente pues van con la tarjeta profesional, aunque viene siendo una exigencia legal. Sí, es la primera vez que se ve la aplicación de esta norma como tal. No se llevó 100% como es, pero sí se buscó como un consenso, un intermedio de cómo se podría llegar a aplicar. Y precisamente se llegó a, que fue un poco polémico en algún momento, pero pues si lo ves de manera un poco de- más objetiva, podría decirse, pues puede llegar a tener sentido. O sea, la edad que escogieron, que creo que era menos de 24 años o 23 años hacia arriba. No Eso recuerdo es muy bien. acorde a la ley, porque la ley dice que debe de haber ciertos años de experiencia. Sí, es como Entonces, a usaron partir el de eso es corte. como, exacto, es como el mismo corte de lo que vendría siendo para poder sacar, por ejemplo, la tarjeta provisional o el certificado
Idoneidad. que avala pues exacto, que de idoneidad. Y bueno, esta es la primera vez que vemos esto en vigencia. Lo hicieron, lo acomodaron para esta primera ocasión como para que se fuera un poco más flexible, pero pues sí hay que tener presente que a la hora de ir a coachar, de handlear en una competencia, se van a poner cada vez más estrictos hasta el punto de llegar a que tengas la tarjeta. Que si no tienes la tarjeta, pues entonces no puedes hacer el handling. Ya nos Y pues toca bueno, ponernos la pila, en pilas, muchachos. Es pues correcto. sí, eso tiene sus pros y sus contras, pero pues bueno, Sí, precisamente esto es una de las cosas que hace o que diferencia a la FSP de otras federaciones. ¿Que es bueno o malo? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. De hecho, sí tuvimos esa conversación bueno, al final es interesante que la FPC sea tan protocolaria con el tema de marcas, con el tema de Es quiénes un tema pueden interesante. handlear, con el tema de incluso que lo vimos de cómo llamaban por nombre para hacer la presentación. Hay cosas interesantes, hay cosas no tan interesantes, pero pues bueno, innecesarias. pues sí, puede ser. Y precisamente lo vamos a ir hablando. Entonces, no sé si nos trasladamos al siguiente tema. ¿Qué opinan de tema jueces nacionales, jueceo, mesa de jurados, apelaciones? De hecho, eso es un tema en el que yo llegué un poco perdido, porque yo hace mucho tiempo no, desde Cali 2022 fue, que competiste también, que de hecho Mm, Miguel quedó absoluto subjunior. hace buen tiempo. No estaba, sí, hace buen tiempo, no estábamos no, hace tiempo no estaba en un nacional de IPF. He estado en competencias, pero que al final pues no están a la altura de un nacional. Y si somos sinceros y si somos 100% transparentes, la época de esa FPC es totalmente diferente a la hora. O sea, totalmente diferente. Antes había Total. mucho desorden, muchísimo desorden, aunque fuera un nacional, había demasiado desorden, los tiempos no se respetaban, no había, bueno, lifting cast lo conocimos ahorita apenas a final de año, del año pasado. No había lifting cast, no sabíamos que como, no, ni siquiera ellos tenían el tema de lo que siempre pasaba. Llegaba a la competencia y no sabían quién era el absoluto, no sabían quién era el absoluto subjunior, junior open, no lo sabían. Y en un desorden en general. En esta competencia, para mi sorpresa, había muchas cosas que yo no conocía, porque yo me he movido IPL, WRPF desde esa época. Una de las cosas que no sabía es que cuando yo salí a acompañar a uno de mis atletas el primer día, cuando iba a grabar, me dijeron que no podía grabar. Cuando iba a apelar, cuando le iba a preguntar a un juez, hey, ¿por qué sacaste tarjeta roja? No me respondió y me di cuenta que no podía hablarle al juez. Y cuando iba a ir a mesa a preguntar, resultaba que tampoco podía preguntar en mesa. Entonces me dijeron, hay 6 jueces y si entre 6 jueces no pueden devolver o hacer un overrule o sencillamente mantenerse es porque, o sea, no es necesario apelar. Entiendo que esto no es 100% así, que se decidió hacerlo en esta competencia así, que sí se puede llegar a apelar con dinero de por medio, pero pues fueron muchas cosas nuevas y esto tiene sus pros y sus contras. A mí en lo particular no me gusta que no se pueda apelar. ¿Por qué? Porque, o sea, sabemos, es una problemática de toda la vida, que no todos los jueces se saben el reglamento a ciencia cierta o lo interpretan a su manera. El reglamento no es para interpretarlo, el reglamento es para cumplirlo. Y hay que entender de que cuando hay una duda, se tiene que favorecer al atleta y esto no sucede, o sea, eso no sucede. Entonces, a la hora que nosotros vayamos a pedir una apelación o una explicación, pues simplemente no podíamos. Nada más esperar a ver qué decían en mesa y si en mesa pues hacían el overrule, pues perfecto. Y si no, pues no pasaba nada. O sea, te quedas con el levantamiento. Eso sí, creo que no tuvimos, o en lo particular, no tuvimos demasiados problemas con tema jueceo, ¿no? Solo un intento de Miguel, que fue el segundo de sentadilla, y sí hubo un momento en que las bancas estaban exageradamente largas las pausas, que había una jueza central que estaba, pues, no tenía sentido lo pasado que estaba con el tema de las pausas. Sí. Solo por esos dos percances o detalles, creo que el jueceo en general estuvo bastante bien. ¿Qué pasa en la escena internacional? En la escena internacional creo que el proceso con IPF es el proceso de apelación. Vas con un dinero, tienes que poner el dinero. Si se revisa en la mesa, debe haber, si hay tres personas en la mesa, debe haber unanimidad, es decir, los tres deben estar de acuerdo con la decisión. Y si hay cinco, creo que son cinco jueces, debe haber mayoría. Eso es un detalle según la mesa de jueces, según cómo se organiza la competición. En este caso, lo que yo entiendo es que FSP busca el estándar internacional.
y poco a poco como que va migrando a eso. Por ejemplo, de hecho, pues en competiciones anteriores no había mesa de jueces y, o sea, habrá esa evolución, seguramente evalúen el tema de apelaciones, pero en este caso sí me parece importante porque sobre todo el apelar es como igual luchar por el atleta si en verdad hay que revisar un movimiento. Y pues en general me parece interesante. ¿Qué No, pasa es que también? no es solo que sea Claro. interesante, o sea, es que es necesario, porque al Sí, final, nuevamente, o sea, nuevamente, si vamos a confiar el 100% en los jueces, el estándar en los jueces en nuestro país no es el más alto. No los hemos encontrado en todas las competencias. Y ojo, en esta competencia, vuelvo y repito, no tuvimos inconvenientes más allá de que pausas largas y una sentadilla que se puede dar interpretación de que fue válida o no fue válida. Ajá. O sea, eso no es un problema mayor, pero nosotros nos hemos encontrado en todas las competencias y no solo de IPF, sino en, bueno, en otras federaciones, que los jueces interpretan la norma o no se la saben muy bien o la interpretan como ellos creen que es. Que Y creen que es no, la cadera, que no es el pliegue, que si puede dar la orden, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, a la hora que tenemos una mesa, nosotros podemos precisamente pelear y si es necesario, pues mostrar el reglamento y decir, hey, mira, esto es así, 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 y ver si se puede. O sea, no importa si hay dinero por medio. De hecho, es interesante el hecho de que la competencia se pare y se le dé la atención a la apelación como tal. De hecho, la primera vez que vi esto fue en el Quilla Power del año pasado y a mí me pareció bastante interesante. De hecho, creo que recuperamos como un par de movimientos y no recuerdo si perdimos alguno. Y siempre es interesante precisamente pues para poder abogar por el atleta. Y somos aquí, humanos. O sí, al sea, final, y adicional a eso, vos das la orden o vos juicias en un momento así. O sea, vos no te quedas un tiempo como sí, como si no, no, es de una. Entonces, errores pueden haber, que es normal, no los estamos achacando, es normal. En WPF, en IPL, en IPF, en PLU, en GPA, en lo que sea. Entonces, pues el uno poder verlo nuevamente y decir como, hey, revisa. Pues sí, que la mesa de jueces solitos van a revisar si sí o si no, pero y si se escapa algo que tal vez uno como entrenador tiene ahí más a ojo, o si grabó en la parte de atrás el televisor, o si tiene el video pues listo desde la desde perspectiva del el en glúteo, desde la vivo, perspectiva del desde sí. el en vivo, desde otra perspectiva, lo que sea, porque no lo va a poder mostrar, sabiendo que tal vez esté uno en lo correcto. sí, sí. Igual, y el Sí, objetivo de todo eso es favorecer al atleta al final. O sea, no es darle movimientos nulos porque sí. Y la idea es que pues cada atleta tenga su buena experiencia dentro del estándar que eso exige. Algo importante que pude conversar allá es que la figura de mesa es una figura, según como entendí, como me explicaron, el primer acercamiento que se hace a la mesa es un acercamiento más de consulta, no tanto como a apelar. apelar, no, Entonces, no la se puede primera, apelar. exacto. El primer acercamiento que se hace a mesa es por qué se tomó la decisión de jueceo. Obviamente están sus tarjetas azul, amarilla y demás, y desde ahí está, pero pues en mesa se puede directamente consultar ante lo primero. Y si está la posibilidad, entiendo que se da la oportunidad de apelación o de revisión por parte de la mesa, y si ya ellos deciden no revertir el intento, pues no se revierte el intento. Eso es un Sí, tema que tiene y que no se le variar un puede poquito. hablar, no se le Sí, puede hablar a los jueces. De hecho, eso me parece interesante, me parece bien siempre y cuando se pueda hablar en mesa y se pueda apelar en mesa. Pero si un juez no te da, no te termina, hey juez, ¿por qué le diste roja? Bueno, entiendo que hay colores y demás, pero pues uno necesita saber, se movió, no sé, un poquito más de, sí, de diálogo. sí. Si no No se siempre puede, las pues razones precisamente pues son... que se hable en mesa, o sea, que se pueda hablar en mesa, pero entonces no puedo hablar el juez. En mesa tampoco puedo apelar, sino, no, que me dicen sí o no por X o Y, y no tengo capacidad de apelación. Eso sí me parece que no está bien, que no está bien. Pero ojo, se agradece, prefiero que haya mesa a que no la haya, Sí, sí, sinceramente, total. sinceramente, porque si hubieron movimientos que los revirtieron, si hubieron momentos en los que incluso Muchos. Sí, nadie apeló, nadie dijo nada y precisamente en mesa lo revirtieron. eso le da también un toque más pro, le da un toque más pro porque pues van a ser más personas revisando Claro, y más y al personas final, cogiendo ojo. O sea, es bueno, es bueno. Y sí, pues tal vez yo creo que ese hermetismo bueno, aquí decidimos somos nosotros, termina siendo hasta bueno, porque es como,
interpretan entre ellos y uno no mete ahí hasta cierto punto, porque yo también estoy de acuerdo con que tal vez Te debe podría ser escuchar. mejor el uno poder acercarse a pelar, porque es lo mismo, igual son personas y somos personas, y si yo tengo tal vez un argumento que es válido o tengo algo que demuestra que es así, pues ¿por qué no lo puedo mostrar? O por qué no puedo llegar y decir, hey, revisa esto. Sí, justo. Exactamente. Al final yo creo que sí, hay una de las cosas que ya son infaltables para un nacional, independientemente de la federación, es que haya mesa. Y que hayan unos 3 jueces, que hayan 5 jueces en total, 6 jueces en total, y que haya mesa. Independientemente de si no se puede hablar, si no se puede interactuar con el juez, si se puede interactuar, pero que haya mesa. Eso y el lifting cast me parece ya un infaltable. Ya, Si no se sí, tiene, me parece o sea, que la competencia, o sea, sinceramente no estaría a la altura de lo que se Y está viendo ahorita el estándar a nivel nacional de las competencias independientemente de la federación. eso es lo que me gusta al final de que haya tres federaciones en este caso y que las tres federaciones estén buscando ahorita mismo crecer por el hecho de están viéndose mejoras a corto medio plazo bastante considerables al final. Por ejemplo, de pasar a ver el Nacional 2024 de IPF, donde se compitió hasta las 4 de la mañana, a pasar a ver el Nacional Open que se hizo en Becerril hace poquito, que creo que fue la siguiente IPF. Es una locura. O sea, la organización de César es muy, muy buena. La organización que César se intentó replicar en Valle salió muy, muy bien. Entonces, al final, creo que es algo interesante. Y, por ejemplo, algo que me gustaría hablar ahorita es también cómo vieron la zona de calentamiento y la puesta en escena. Sí, Que IPF es un poquito más sobria dentro de la parte de puesta en escena. Es decir, no, tú ves se nota un montón. un mundial IPF y tú no vas a ver fuegos, yo no sé qué, humo y demás, pero ves cierto profesionalismo, cierta elegancia y que bueno, para los showman será bien, o será mal, perdón, para la gente que compite un poquito más por competir y no tanto por el show, pues le irá O que le bien. gusta ese tipo esa línea de seriedad, de, Ujú, sí, de exacto. profesionalismo. Ojo, que no significa que las otras federaciones no sean serias ni profesionales, Sí, pero sí se sí. nota una barbaridad. Y de hecho me gusta que las competencias más importantes a nivel nacional de cada federación se note cuál es la línea que lleva y cuáles son las diferencias que le tienen a cada uno. Exacto. Porque tú comparas esto con el WRPF que fue ahorita en Bogotá, la diferencia es abismal. Es abismal. La música, incluso el narrador, El narrador, sí. el show, las luces, son competencias totalmente diferentes. Que una sea mejor que la otra, pero eso lo decide cada quien. Sobre todo, más que cada entrenador, es cada atleta. la En atleta. dónde quiere poner su esfuerzo, su tiempo y su dinero. Pero aquí, cosas que tenemos que hablar positivas, de hecho, la mayoría de negativas Muy creo que pocas, son muy pocas, no muchas. muy pocas. Y me alegra tener que decir eso, porque la FCP ha sido un sinónimo de desorden increíble y el que diga lo Sí, contrario es porque no porque sabe la está historia sesgado, sí, de los últimos sí. años. Sí, la FSP se ha quedado atrás en organización, en absolutamente todo, bueno, en todo caso, ha mejorado muchísimo. Esta fue la primera competencia en muchos años en las que he estado y la zona de calentamiento, todo, bueno, entiendo que Increíble. La Liga del Valle tiene varios racks eleico de una competencia que se hizo hace muchos años, bastante material eleico y sobre todo el espacio en que haya sido en el Coliseo del Pueblo pues nos brindaba un espacio inmejorable, o sea, teníamos demasiado espacio, no teníamos ni Sí. problemas No, y de que había demasiada eran cinco gente, racks. Dan eran 5 racks 5 racks, eso es un de montón. competencia, con De... material de competencia, Ujú. todo de competencia. De pronto sí nos faltaban collarines y demás, pero, o sea, a nivel de material, creo que pocas competencias han estado a la altura como este, que es material, sí que tiene sus años, pero sigue siendo material de, Y de que competencia. Sí, un rack eleico es un rack eleico. Y que al Es final un es disco eleico, sí, es un disco. y tú vas a la competición y en la competición vas a tener un rack eleico. O sea, no es que te vayas a ir con un rack eleico viejo y luego un Maniac Y nuevo. de No, hecho, no, no, eso es es el algo que nos mismo. jode muchísimo, muchísimo, pero, o sea, los organizadores no entienden el nivel de que esto nos llega a joder. Nos pasó en el Bogotá Power, que es una competencia muy top, de hecho, es de las más top que se está posicionando muy fuerte, top 3 competencias del país. Pero si ponemos a comparar lo que es el material que tuvimos, por ejemplo, en las bancas, y a la hora de subir a la banca de competencia, eso fue un problema para muchos. De hecho, hubo un atleta un mío que golpe. precisamente el golpe de la diferencia.
en la altura del rack fue tan grande, pues o sea, no pudimos salir adelante con el movimiento. Eso se agradece y el material está muy, para ser de 2013, si no No es estoy que se, mal, de los no es que World se Games, agradezca, es está que muy tiene que bueno. ser, o sea, tiene que Es ser que está necesario bien, sí. el E material que se utiliza. igual los otros racks que También estaba estaban, que muy no eran bien. Eleico, estaban muy buenos, porque Ujú. eran súper Que eran como un parecidos. par, ¿verdad? Era como un Sí. par de... Sí, pues manejando las distancias, pero eran útiles en ese sentido, porque no se Sí. salían tampoco demasiado, como esas similitudes importantes Sí, se intentaba hacer en cuanto una réplica. a exactamente. Y son cinco Por racks. O ejemplo, sea, yo la verdad nunca había visto cinco racks. En IPF el año pasado, 2024 creo que fueron como cuatro. Cuatro y habían unos que eran como de alterofilia, que es Hmm. una cosa Dos distinta, con, palitos. bom- eso, con bumpers, con cosas del estilo. Aquí no, aquí es barras. Hubo unas que otras que estaban como ya muy lisas o que no eran como tal tipo power bar o barra pues de power, pero igual eran útiles y Es, pues discos calibrados estaban eso es otro todos, detalle. para todas las Porque estaban plataformas. los cargadores, estaba la plataforma, creo que se llaman cargadores, no sé cómo se llaman, los sets donde tú puedes poner los discos organizados Sí, como si fuera una competición. O sea, ujú. cada set tenía todo eso completo y no tenías que agacharte por allá a buscar un disco. No, estaba todo a la Bueno, mano. esa es una de las Es ventajas que la Liga del Valle haya sido la organizadora del evento, organizadora, que no, total. es un buen y la material. supo aprovechar durísimo. Y lo bueno Sí, 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 también total. es que uno de los patrocinadores del evento era Stirke. Y o sea, el hecho de que ellos patrocinaran el evento y tuvieran la barra nueva que estuvo en la competición y demás, hizo que todas las barras de Leico que tenían ellos estuvieran en calentamiento. Entonces yo Ajá. pasaba a trabajar con una Leico, luego con una Stirke que tiene una similitud bastante buena. Ahorita podemos hablar incluso, Santi, de qué tal les pareció el material Stirke y demás, que me parece que están haciendo un muy buen trabajo, pero en general fue una ventaja total. O sea, realmente yo creo que la única competición en la que vi ese nivel de calentamiento, de zona de calentamiento fue en el Suramericano 2022, que fue probablemente los últimos suramericanos que mejor se ha organizado. Y o sea, competir así es sin duda una bendición, totalmente. Claro, o sea, o sea, vuelvo y repito, al final eso no es algo que se agradezca, es algo necesario. Debería ser el Y estándar. yo entiendo que al final el tener material calibrado para zona de calentamiento es algo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, pues porque al final el material calibrado no es algo barato. Pero una cosa es eso por ejemplo, calentar en un rack en el que no tienen, que no es un rack, es una jaula, que los pines están estáticos, que lo vimos en el Bogotá Power, que lo hemos visto en muchísimas competencias. Eso es muy difícil, o sea, para el atleta es muy difícil, para el atleta pasar de sentirse como la mierda en la zona de calentamiento a sentirse un poquito mejor en el primer intento, un poquito mejor en el segundo y ya coger chispa hacia el tercero porque el material con el que estaba calentando no era el que se amerita para una competencia, pues es algo bastante triste. Y nuevamente, tema bancas y demás, es algo que hemos sufrido una y otra vez con atletas en competencias que se suponen que debe estar en el más alto nivel. Pero pues bueno, nuevamente entiendo que esto es algo que no se consigue de la noche a la mañana porque el material calibrado nuevamente no es algo barato. La Liga del Valle, pues como había dicho, tiene esa ventaja. Creo que la Liga del Cesar también tiene esa ventaja de que tienen Sí. bastante material calibrado. Entonces, pues bueno, es algo es que se hace ver, o sea, que se hace notar muchísimo. Tema espacio, como decimos, insuperable. Tema sillas no faltaron. Es algo No, que cero. por cuestión de Eso me pareció comodidad muy es algo. bueno. Los baños, que es algo muy importante y que fue la gran falla de la WRPF, del Bogotá Power, perdón. Habían baños pues decentes, incluso pues habían bastantes baños, no solo los que estaban ahí atrás, sino que podías ir a otros baños. Entonces, la verdad es que el Coliseo del Pueblo es un muy buena zona, Espacio. Uf, muy buen muy espacio top, para la hacer una verdad. Sí, competencia. sí. La Sí, es verdad. bastante top. Nosotros Porque hay un quedamos montón muy de lugares contentos. habilitados y, o sea, esa zona de calentamiento con ese espacio, bof. En vez de Sí, estar uno Total. ahí así chocando con el otro y pasando aquí así, no. Me Y que puede salir. me recuerda a Saúl 2023, que Uy, sí. estábamos Ah, todos no. calentando así, que bueno, No, eso se incluso mejoró y demás. El Bogotá Power tampoco es que ya hubiera demasiado espacio. Ojo, en En el cambio a de la lugar hora, que se hizo. exactamente, en el cambio de lugar, habían máquinas aquí, estamos aquí, en un momento llegó a hacer mucho calor. O sea, por espacio siempre, o no, el espacio siempre es algo muy importante
para el atleta, para el entrenador, para todo el mundo, incluso para el público. Que, ojo, en esa competencia, y es algo curioso, en esa competencia no hay casi público. Sí. El público eran atletas, Y dos, tres familia. familiares, pero muy poquito público. Es algo que la IPF le falta, bueno, a la FSP, a quien le falta bastante, pero bastante bien en ese aspecto. Tema organización, tema tiempo de los flights, tema tiempo del tema de los papelitos, a la hora que teníamos que pedir, todo está muy organizado, muy organizado. Y eso es algo de hecho yo llegué a perder un incremento de carga precisamente por lo automatizado y lo bien que se estaba llevando el tema de la pedida de intentos y los papelitos y demás. Entonces, yo creo que a nivel de organización, poco a poco se puede mejorar. No sé qué punto tengan ustedes como decir, como esto pudo haber mejorado. De hecho, esto ha sido una de las competencias en que más temprano hemos salido. Entendemos de que no habían demasiados La competidores a más, mí. yo la más. Sí, tampoco habían tantos competidores, sí, no Sí. habían tantos, pero la organización estuvo bien. Sí es cierto que empezamos una horita tarde, media horita tarde en un día, creo que fue lo mínimo que empezamos más tarde, pero pues bastante bien. O Creo sea, bastante, que bastante bien. solo de los Raw, de los clásicos, habían entre 120 y algo y 130 y algo personas que compitieron. Y equipado, no, realmente no tengo el dato de cuántas personas compitieron. Entonces fue, en 2022, creo que fue uno de los campeonatos con mayor No, participación. no, 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 ahí sí había Fue muchísima una gente. cosa loca. Creo que fueron como más de 300. Sí, creo que fue de las que más participación he visto. Ujú. Eh, Obviamente creo que contamos ahí también todo el resto porque habían team, había todo eso porque se agrupó. Y en este caso siendo solo Junior y Subjunior, clásicos fueron Eran entre 120. sobre 130 y algo, sí, Sí, porque en 130, el 120. 2020, porque en el 2022 fue Open también. Sí, sí, Exacto, eran todas exacto. las Ajá. categorías. Sí, eran todas las categorías. Entonces, eso me pareció muy bueno también, que al final la IPF separó Open de Junior y Subjunior y pues hicieron toda esa parte que Open también tuvo buena participación. Tema tiempos, yo hice justo ahorita la cuenta, empecé a competir a las 9:20, que estaba programado según calendario empezar a las 9, pero bueno, con todo, incluso calentamientos, creo que estuvo bien igual, presentación, etcétera. Y terminé de competir a la 1:30, o sea, el último pool a la 1:30. Esos son 4 horas de competición. Cuando en mis experiencias IPF perfectamente competí hasta las 2 de la mañana, 2 3 de la mañana, mi último peso Es que es muerto. un desastre. Es un Es desastre. una mejora increíble salir a la 1 de la tarde y creo que ninguna sesión duró más hasta las 9, creo que por ahí, de las sesiones de la tarde, creo que No ninguna sé. llegó a más allá. No sé, porque nosotros siempre fuimos, no sé, siempre Fuimos a acabamos, M, sí, Solo un día en donde tuvimos el PM que el fue, 74 y 83. que fue con ajá, Juan, sí, pero ¿Y ellos a qué con hora ¿y a qué Juan hora y sacaron? salimos? Alejo. Salimos No, salimos temprano, temprano. salimos Sí, temprano. O sea, muy movida la competencia, como una competencia tiene que ser, Sí, sobre todo justo. viéndolo para el lado de los atletas. O sea, ya estamos cansados de competencias que terminan a la 1, a las 12, a las no. 11, a las 10. Y sí, bueno, y El sí, año pasado 4 AM, parce. Y eso fue no, increíble. es increíble. No, es que es increíble. Sea, no tiene presentación, no tiene presentación. Por eso, nuevamente, o sea, estamos muy contentos de que la FSP se note el Limita. cambio, porque se está notando el cambio. Y creo que figuras como la de Wilmer, creo que Laura está haciendo muy buen trabajo también. Laura, sí. Alberto, Alberto, bueno, creo que Alberto siempre ha sido un factor bastante Alberto de... siempre ha estado, pero ahorita como Ujú. que está, ahorita es el ahorita como presidente. con más ayuda, sí, y como tiene más apoyos de las otras ligas, como que ha podido resolver mucho mejor. Y a mí me parece muy interesante la figura de él porque él tiene el reconocimiento nacional, tiene el reconocimiento internacional, siendo juez, creo que es juez internacional, categoría 2. Y él tiene, o sea, de hecho va a estar juiciando en el Mundial en Costa Rica. Creo que se lleva muy bien con el Media Director de Costa Rica. O sea, tuvo la oportunidad de poder traer 2 jueces nacionales para el Nacional Open. O sea, eso no es algo o sea, es algo a resaltar al final, porque son muy buenos contactos, una muy buena persona que gestiona y además, pues ha hecho la gestión, por ejemplo, de los bolivarianos y ha hecho toda esa parte de tema apoyo y demás para los atletas, que eso es otra cosa. Tuvimos esa participación de los bolivarianos, que creo que nunca lo hablamos en podcast,
y que eso es un estándar muy duro a nivel IPF. O sea, esas personas que fueron a los Juegos Bolivarianos tuvieron absolutamente todo, no tuvieron que pagar ni medio peso y pudieron vivir lo que es realmente un deporte profesional, como lo describimos ahorita. Entonces eso me parece Ah, que está haciendo muy buen trabajo en esa parte. no, y esperamos que sigan. O sea, al final solo van dos competencias en las Exacto. que el estándar ha estado muy alto. Esperamos que sigan con ese estándar, que puedan hacer competencias de este nivel en otras ciudades, porque no siempre puede ser Becerril. O sea, la gente ya está mamada de ir a Becerril. O sea, Becerril ya, por favor, cambien Becerril. Pónenlo, pónenlo. Sí, Cali, Saquen Cali ya clip. sí, Cali ya es un cambio importante, pero bueno, lo importante es que se puedan replicar ese tipo de organización, que estén las figuras importantes. Al final, lo que mueve esto y, o sea, lo que le da orden a eso son figuras que se notan, o sea, se notan en una competencia que uno dice, este man le está metiendo, este man se nota que están haciendo las cosas bien. Entonces, creo que este nuevo aire que le está dando estas nuevas caras a lo que es el panorama de FSP está sirviendo muchísimo y precisamente que cambien esa dinámica de que uno decir, no, es que la FP, o sea, mi opinión, sinceramente, mi opinión ha sido, o sea, ¿para qué compites en IPF? No vale absolutamente la pena. Para competencias desorganizadas que terminan en la madrugada, que así es que te puedes proyectar a nivel internacional, pero ¿cuántos atletas pueden decir eso? ¿Cuántos atletas pueden decir que se pueden proyectar a nivel internacional sabiendo el nivel que tiene la IPF a nivel internacional y a nivel mundial? Que es una cosa absurda. Entonces, mi opinión era, no le, si quieres competir en una buena competencia, o sea, no mires al IPF, no vale absolutamente la pena. Ahorita, con esa competencia en la que estuve presente, y ahorita que el Nacional, si entiendo que el Nacional Open fue igual o mejor, la FSP un buen punto en el calendario para poder competir. Es diferente. Sí. No esperes espectáculo, no esperes show, no esperes música, o sea, la música sin copyright que ponen ahí es súper harta. No esperes un animador, por ejemplo, como lo es Fabián en la WRPF. No esperes tantas cosas que puedes ver a nivel de espectáculo como puede ser en IPL y sobre todo en WRPF, que creo que están haciendo un trabajo, están enfocando mucho hacia eso, precisamente con la figura de Fabián, con temas luces, con temas y demás. Pero si te gusta el lado como algo más serio, algo muy organizado, que lo vi muy organizado, jueces que hacen cumplir la norma, por ejemplo, a la hora de que no te puedes subir las rodilleras de hecho, vimos varias veces que no te, que incluso amenazaban Medias. con descalificar, que no te puedes subir que las rodilleras ni con medias, ni con straps, ni con bolsa, que no puedes estar regulando mucho el tema de quiénes pueden estar, aunque hubieron momentos en los que había gente que no debía estar en la zona de calentamiento, algo que nos jodió bastante, porque precisamente Miguel no pudo estar en la zona de calentamiento cuando su atleta Tania estaba compitiendo, que lo supimos llevar, porque Muy al final las bien. gradas no estaban que a 30 metros, Sí, sí. entonces lo Sí, y supimos éramos llevar. dos personas que estábamos ahí, entonces pues Y se comunicación podía. perfectamente Sí, bien. exacto. Que de Sí, nos salió hecho, perfecto en ese aspecto. Tania fue Pero el mejor resultado del equipo al final, que fue los tres en conjunto. bueno, fue podio, sí, fue podio. Sí, sí, sí. Al final, sí nos hicieron cumplir la norma a nosotros de que Miguel no podía estar por su edad, porque a nivel de capacidad de handlear y demás está por encima de muchísima gente, en modestia aparte. Pero si nos hicieron cumplir a nosotros eso, cuando comenzamos a ver gente que no podía estar en la zona de calentamiento, eso sí fue un poquito incómodo, es porque al final las reglas tienen que ser para todos. Pero pues, bueno, son cositas. Al final nos vamos con muy buen sabor de boca de este Nacional. Ese Nacional marca, ojalá, un antes y un Un después punto de inflexión, sí. para lo que es la FCP. Si esto sigue siendo así, créanme que los entrenadores reconocidos como somos nosotros en el país van a comenzar a ver la FCP como algo serio para poder competir, más allá de si es una proyección a nivel internacional, porque nuevamente aquí hay pocos atletas que tengan proyección internacional y muchos menos a nivel mundial, son contados. Es como algo que diga, vale la pena ir a competir en un nacional FSP. Yo creo Algo que a que nivel sí estamos viendo es que el nivel está subiendo. El nivel está subiendo un montón. Y está de subiendo, sí, sí. hecho, ya vemos en nómina del mundial que, bueno, teniendo en cuenta que Costa Rica está mucho más cerca que, por ejemplo, un mundial como fue el del año pasado
pero no me acuerdo ahorita dónde fue. Han habido en Malta, creo que fue República Checa, hubo un europeo, en fin, como que por esos lados, Europa y demás, que es mucho más difícil, ahorita en Costa Rica se hace mucho más fácil, y vemos nominación de 5 hombres subjunior, 2 juniors, si no estoy mal, 3 mujeres entre junior y subjunior, si no estoy mal, es una nómina alta para Colombia en cualquier Sí, mundial, que yo creo que participación mundial hemos tenido contada de atletas. Contada. Y para Suramericano también. O sea, realmente yo sí creo que nivel internacional tenemos. Nivel internacional tenemos, al menos no mundial 100%, porque hay literalmente atletas contados que pueden dar pelea en un mundial. Gonzalo, Samir, ahorita se sí. me pueden escapar chicas seguramente. Gonzalo, Gonzalo Gonzalo está no nominado está de como el primero en primero la nómina. en la nómina del Sí, mundial. Pues está increíble. es No, algo lo de increíble. Lo de Y Gonzalo Gonzalo es seguro subjunior y es el mejor IPF de Colombia, puntos. histórico. O sea, Histórico. no ahorita, histórico. Es algo muy loco. Es algo muy loco. Si quieren, comenzamos a hablar temas highlights, que de hecho no hay muchos, empezamos por tu categoría, que la competencia de Miguel fue bastante reñida en la 93. Literalmente el último pool se estaba decidiendo quién entraba en podio. Lo fallaron todos. No sé si hubo alguien que haya hecho un peso muerto válido en el Sí, sí, último. pero los... Creo que de Cúcuta. Sí, Si no, no el de estoy mal, que Cúcuta quedó hizo primero. 2.82, los falló. Ah, ok. Y se fue muy loco. Hablando en concreto de la competencia, Miguel, no salieron las cosas como esperábamos, sobre todo hacia la sentadilla. Sí es cierto que fue polémico, por lo menos para nosotros, el hecho de, polémico Segundo no, intento. el segundo intento para nosotros era Sí. válido. Incluso hablamos con Wilmer en el backstage que le estaba viendo el movimiento y para él era válido. El Mesa no lo quisieron cambiar, dijeron algo así como, algo que para mí no tuvo mucho Sabe sentido que luego lo vi en video y creo que se lo y no mostré se a ve tan Santi, válido. fue, no, 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 sí se ve válido. El Ah, ok. problema es que el singlet titán es muy largo y cuando bajaba se armaban 2 pliegues, un pliegue alto y un pliegue bajo. Pues no sé por qué, o sea, en fin, puede influir muchas cosas. Entonces a lo mejor era un poquito difícil determinarlo, pero válido de frente se veía perfectamente. De frente, de lado, de todo. Bueno, el Mesa no Sí. quisieron cambiarlo. Entonces, bueno, al final era el criterio de ellos y pues como no se podía renegar ni apelar nada, pues ¿qué más iba a hacer? Simplemente aceptar la Sí, decisión. sí. Eso nos jodió mucho porque al final queríamos acabar como con 20 kilos más en la sentadilla y terminamos con el opener para asegurar. Y el opener fue lo que es un opener 205. fácil. Fue demasiado fácil. 27.5 kilos más para ser exactos. Exactamente. De allí pasamos a la banca. Yo creo que la banca fuimos bastante precisos, muy Sí, precisos. Muy preciso. Metimos lo que había. Fueron todos válidos. No cabía sí. un kilo más hacia el tercer intento. Y el Y la peso muerto, selección. qué sorpresota. Y el peso muerto era precisamente la preparación de Miguel. Fue bastante curiosa en esta ocasión. Era algo que habíamos hablado bastante. Es que una preparación en la que no estaba tirando pesado. Apostaron a Américo, que su entrenador apostó por una preparación en la que iba haciendo, generando momentum, pero con arrobas muy bajos. O sea, en pocas palabras, los kilos que estaba tirando eran bajos para lo que es un picking convencional. Y entonces no sabíamos qué números habían, solo estimaciones, solo estimaciones. Eso sí, sabíamos que estaba en un gran estado de forma. Hacia el peso muerto hicimos saltos el primero fue 2.5, la salida primera fue 2.5, ¿verdad? No, 225, 225, 245. Eso, 2.25. 270. 2.25, algo que fue arroba menos Cero. 4. No, no. Y el segundo intento también fue muy buen intento. Y entonces ahí comenzamos a hablar. Lo voy a narrar yo y si quieren ustedes pues llenan los huecos. A ver, Eh, yo le pregunté con cuánto se siente para tirar en el último intento lo que toque meter máximo, porque tampoco íbamos a tirar un 2.90 sabiendo que sí. no iba a salir un 2.90. Entonces salió el número de 2.70. Amerigo, el entrenador, dijo que máximo 2.70 y después dijo máximo 2.72. Y resulta que lo que había que tirar para poder entrar al tercer lugar era 2.70. Entonces el número estaba muy claro. Yo la verdad no sabía si iban a salir, no Lo sabía si dudó, lo podían, dudó. no sabía si se iban a despegar. Y pues para mi sorpresa se despegaron. Se le volvió la barra, la luchó y la cerró remándola, como lo decimos aquí. Al final, pues nos quedamos con un sinsabor porque si hubiéramos metido por lo menos un segundo intento, no hubiéramos tenido que tirar un tercer pull tan alto para poder aspirar a un tercer puesto. Y si hubiera salido todo
color de rosas en la sentadilla, pues hubiéramos quedado incluso hasta con el primer lugar. El plan de Un competición performance, un performance era, brutal. el plan de competición era tirar una sentadilla tan buena que no necesitara tanto peso muerto para ganar. Y no se Y pues pudo. no se dio. Y lo curioso fue que el peso muerto fue el que menos respondió a nivel preparación, porque mi mejor marca en sentadilla antes de esto eran 205 en competición, que fueron 205 en competición otra vez, pero en un RP totalmente diferente. Y en la preparación hice 222.5. Es decir, había hecho PR, entrenando, compitiendo, lo que sea. Y estábamos con tan buen estado de forma que estábamos proyectando perfectamente 230, 232 para mi tercer intento. Que igual en sentadilla y peso muerto hago saltos grandes, entonces al final se iba a Podía ser. desacoplar. Y eso es riesgoso, pero es un riesgo que se asume hasta cierto punto porque soy un levantador que ah, como que absorbe mucho un intento y luego, pues si quiere hacer el siguiente, tiene que estar fresco. Entonces, de esa manera se planteó el plan. Y llegué a la dicotomía de mi mejor movimiento, entre comillas, era la sentadilla, no fue bien. Mi mejor movimiento antes era el peso muerto y tengo que de alguna manera volverme otra vez deadlift specialist para poder entrar a podio. Y estaba. De hecho, yo creo que de todas las preguntas que usted me hizo durante el calentamiento de peso muerto, ninguna le dije que me sentía mal. O sea, le decía siempre que estaba listo para un buen pull. Y eso fue, al final, estará la siguiente, O tal sea, vez, lo estaba en seguramente. cuanto a fuerza. Lo que hablamos es que al final el tema de que le falta exposición a las cargas altas, porque lo que pasó fue que literalmente despegó la barra, la Tan pudo luchar rapidísimo. muy bien, Sí. pero pues se le fueron las luces. La barra se le devolvió, hizo lo que es más difícil después de volverse una barra, que es volver a subirla y cerrar el movimiento. Entonces, en cuanto a fuerza, o sea, la fuerza estaba, incluso yo creo que hay más fuerza para 270, pero pues Y no fue es válido. O sea, que no tocaba más de 265 desde la preparación del Saúl Power del Ibero, 2023. del Del Soul Saúl Power, Power sí. 2023. O sea, desde 2023 no tocaba más de 260 ni entrenando ni compitiendo. Y los fui a jampar aquí. Y estando en un muy buen punto de forma, porque la mejor exposición que hice fueron 245 3 semanas antes. Y una semana antes hice 238. O sea, No, mm, súper, sí, súper llegué bajo. muy bien, llegué muy buen estado de forma. Entonces, al final nos dimos cuenta de que el rendimiento, o sea, la fuerza más bien, la fuerza estaba allí mm, para competir literalmente con los más fuertes del país en su categoría. Solo que falta experiencia nuevamente en este tipo, sobre todo de puesta a punto y cómo se expresa eso en la competencia. ¿Y cómo se la competencia? Porque al final nadie está exento de que ya casi nos vamos blanqueados. Y si, sinceramente sentimos el miedo de cómo vamos a acabar la competencia en la sentadilla. O sea, no nos dejaron ni empezar. O no Uy, pudimos ni sí. empezar más bien. No es que no nos hayan dejado, no pudimos ni empezar. Entonces, al final, pues fue como algo agridulce de saber de que el performance estaba increíble, pero pues no se dieron las cosas. Y eso son cosas que sí hay que asumir. Y creo que Miguel lo asumió bastante bien. De hecho, me repitió varias veces que se está disfrutando muchísimo la competencia y al final uno va a disfrutar la competencia. Entonces, excelente por ese lado. Y otro highlight que creo que es el que vale la pena como mencionar, el resto pues no es que sean menores, pero pues nos demoraríamos mucho, es el de Gonzalo. O sea, el Sí, rendimiento de Gonzalo es locura. una Sí. locura total. O sea, que tenga 106 GLs, un subjunior en el que todavía tiene muchísima proyección y le puso literalmente la pata a Balseiro, Samir, a, a Samir, ¿cómo es que se llama el otro 93 potente? Edgar. 83 a Edgar. O sea, estas figuras que han sido como tan imponentes durante tanto tiempo, o sea, literalmente los mandó a dormir a todos. Los mandó a dormir a todos siendo un subjunior. Y la proyección que tiene ahorita es increíble. O sea, yo creo que el que tiene más posibilidad de tener algo mundial es él. En este momento es él. En IPF, que no es lo mismo. El estándar IPF es muy alto, muy alto. Sí. La gente a veces se toca en otras federaciones que no, que es que si hay nivel, que yo no sé qué. Yo digo siempre lo mismo. La gran mayoría de nosotros, bajo las condiciones de IPF, no estamos ni cerquita. La verdad, es la verdad. Estamos Es la hablando de nivel. verdad, es la verdad. A Estamos mí me hablando de ponen superhumanos. Es la más eso. exigente, al final. Sí, sí, es la más exigente, o sea, el pesaje de 2 horas. Algunos le sacan provecho a las 24, otros no. Yo la verdad le he sacado provecho una sola vez, pero pues se siente el Claro. uno dar la categoría así.
el competir con una barra rígida. A mí por eso me gusta tanto la barra rígida, porque es como, es fuerza real. O sea, a una barra flexible le puedes sacar tranquilamente a 20 kilos. Entonces, como que no tiene sentido. Y adicional a eso, la rigurosidad de los jueces y todo eso. Aunque ahorita mismo, aquí en Colombia tal vez no, pero por fuera hay otras federaciones que están apostando mucho por otras cosas, por ejemplo, como es el ABS, como es PLU, que ya está sacando también competencias con barra rígida, y el tema del jueceo están muy así, pero la IPF es la IPF en ese Sí, sentido. o sea, Es a nivel correcto. internacional la IPF, y me gusta que la FSP se esté intentando o esté encaminándose hacia ese rumbo y se está notando. Y bueno, en temas highlights no sé qué más hay que decir. Y a nivel Samir, general, Samir eso. hizo También con sus 280, 280 de sentadilla muy Ujú. buenos. Hizo una muy buena banca, sí, creo. Y el peso muerto fue un pequeño problema. Creo, no sé, la verdad realmente qué pasó. Hizo 300, le salieron RP10, creo que de opener. No salió el segundo y luego puso 312 en el tercero, porque creo que él me había comentado que si metía una marca en específico quedaba tercero en la nominación o top 5 en la nominación y eso le hubiera dado una muy buena posición a nivel nominación para entrar. Creo que igual entra al prime time, creo que igual entra al prime time, que eso es súper importante al final. Si yo quiero ser Ah, era por campeón eso, mundial, no sabía por qué lo habían hecho. exacto, si quiero entrar a ser campeón mundial, tengo que competir contra los del flight más pesado al final. Mm, Entonces, pues eso. Pero no pudo ser, creo que se de quedó con hecho, esos 300. Y aún ya así que lo hizo muy mencionas, buena sí, marca. sí, el intento, sí es muy buena marca, pero el intento se vio o sea, Mm. no está para mucho más. Algo que mencionas, ya que lo dices eso, vi que el equipo de la Liga del Valle compite muy bien. Compite muy bien con los atletas, con los atletas, bueno, por lo menos lo que vi, con los atletas que son más experimentados y más fuertes. O sea, se nota que hay experiencia, se nota que Y les hablan el equipo. tema números y el equipo, o sea, se mueven muy bien. Y, Tenían por ejemplo, fisio, tenían hidratación, bueno, tenían estaban en varias casa cositas. también, Obvio, también claro. Sí, sí, están en sí. casa, pero bastante bien. Sí hay que recalcar qué equipos se saben mover, o los que vimos que se movían muy bien, fueron ellos Y Valle. Bolívar, y Bolívar. Y Bolívar 100%. se mueven también, se mueven muy bien también. A ver, está Wilmer detrás, Wilder detrás y John también detrás Saluda, les saben el tema. Sobre todo, Johncito. saluda a John, saluda a Wilmer y saludos a Wilder. A Wilder, sí. Y, y yo creo que ya, yo creo que eso sería todo. No sé si tenemos algo más que hablar, algo más por lo que decir. Al final Te- fueron Yo, todos buenos yo, comentarios sí, yo para creo, variar. la verdad, creo que es top 3 competencias en las que estaba en Colombia. Y Fácil, que es mucho fácilmente, decir. Eso es O sea, mucho es decir, mucho, sí. sí. Sabiendo fácilmente. lo que son los Saúl, sabiendo lo que ha sido ahorita WRPF. Pero eh, 100% de acuerdo con eso. yo estoy de Totalmente. acuerdo. Es una competencia muy diferente. O sea, muy diferente a lo que vemos, por ejemplo, en un Saúl o en un WRPF. Es muy diferente, pero pues para los gustos, los colores. Y mejor si tenemos opciones. Y Sí, de hecho, si hay algo que ha hecho crecer al powerlifting colombiano, ha sido la entrada en escena de la WRPF y cómo ha subido el estándar y cómo las otras han tenido que subir el estándar y cómo la FCP ahorita está haciendo buenas competencias, lleva dos competencias buenas y esperemos que encadenen muchísimas más competencias buenas, por lo menos a nivel nacional. Yo sé que a nivel departamental va a tomar tiempo Sí, claro. para que sean competencias decentes, no sé, pero bien, o sea, bastante contento con lo que con lo que se está viendo. De mi parte, muy contento con lo que fue la competencia y con lo que parece ser el rumbo de la FCP. Y nuevamente, o sea, mi opinión antes de esto era no compitas en IPF, o sea, no hay sentido, no tiene sentido a menos que sí. tengas un nivel Sí, muy grande. usualmente le decían a uno como, es que quiero ir a IPF", y uno en Antioquia que no tiene liga, y uno es como, Así, empezando bro, por no se ahí. vaya a meter, no se vaya a meter allá, que eso es allá una perdera de tiempo y más bajo su contexto. ¿Quién quiere salir a las 4 de la mañana a una competencia? ¿Quién quiere salir a la 1 de Eso la mañana? no, Y que ojo, ¿Quién quiere sí, que tener? no es solo IPF. Saúl también hubo uno así, no, WRP. obvio, Pero en muchas fin, competencias han salido tarde, pues eso no va a sí, decir uno. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo ha sido más lo que hemos repetido y visto de continuo. desorden en IPF, en FCP, que en el resto.
que en el resto. Total. Todas han tenido. Lo que pasa es que la verdad, las peores experiencias con competencia siempre las tuve yo con FCP. Yo digo, no sé si es que yo tendré la sal o qué será, pero siempre en FCP siempre me ha pasado algo, Sobre todo siempre. el Nacional del año pasado. No, y que Sí, o no, sea, es que el hombre, año pasado literalmente acabamos a las 4 de la mañana ¿eso qué es? y me Eso levanté es, nuevamente a son, las 5:30, o sea, llegué a las 4:30 a la casa donde me estaba quedando, a las 5:30 me levanté y estaba ya a las 6 y obviamente a las 6 no empezamos. O sea, dormí, no, o sea, de verdad que yo no estoy exagerando, yo dormí una hora. Le pueden preguntar a Charlie, al que sea, dormí una hora. Entonces pasar de eso a pasar a esto, en donde la puesta en escena estuvo, o sea, me parece muy, muy top. O sea, digamos que el tema show, espectáculo, lucecitas y todo eso es bacano. Pero aquí, pues dentro de todo sí había de alguna forma show, solo que de una manera muy distinta, Sí, es muy porque habían distinto. unas pantallas gigantes y a mí me parece una plataforma muy imponente, porque es una Ujú, plataforma grande. O sea, no es una plataformita chiquita, sino que es una plataforma grande con un pendón gigante, ujú. con dos pantallas gigantes, con una entrada, o sea, super top, con un juez que te está parando ahí a la entrada. O sea, es ah, Sí, muy sí. top. bueno, hablando de El- jueces que paran la los entrada, no hablamos controladores. sobre el tema marcas y Sí, eso justo iba a tema, Ah, ser, pero yo creo que nos podemos reservar un poquito esos detalles que quieren hablarlo. no, no sé, o sea, eso se volvió Mi una opinión es polémica muy ya casi a clara. nivel personal. Mi opinión es sí, muy dígala, clara. dígala. Para mí, las marcas nacionales están haciendo de un problema, están haciendo un problema donde puede haber una oportunidad. Y Sí, ahí hay una estoy en parte de oportunidad de acuerdo. negociar de publicidad, negociar exclusividad, como lo hacen en otros países al final. Sí, Y que yo otra, no sé, por no otro sé, lado, siento que la federación no llega a vender al 100% como debería todo lo que significa el ser patrocinador de un evento. Al final, que yo pueda tener mi logo en el pendón, que yo pueda tener un stand, que yo pueda tener cierta exclusividad para usar material, depender obviamente del material, porque no es lo mismo que, no, todos es mis slippers, no, no, no. Por ejemplo, la barra, como puede ser con Stirk y demás, pero todo ese tipo de cosas se pueden hablar. Y terminó yéndose a terminó una diferencia un poquito más a una riña de personal. ego. Sí, exacto. Sí. Sí, esa polémica, no vamos a entrar en detalles, pero estuvo bastante fea. Sí. Bastante, Ujú, bastante fea. O sea, las dos sí. partes se dijeron cosas, unas más fuertes que otras, pero uy, ¿qué le pasó a la cámara? Lo siento, lo siento. Pérdida de calidad. Pero bueno, sí, ahí sin duda hay una oportunidad. Sí estuvo bastante incómodo para los atletas el tema de tener que tapar el singlet. Eso sí, Y sí a mí fue me feo. parece, a mí también, más allá de decir, bueno, tengo que tapar el singlet, voy a ir a comprar cinta, etc., es feo. Que si Es se cae como la también, cinta, que si nada. si se cae la cinta, todo eso es muy cansón, pero más allá de eso es como, uy, es feo de alguna forma también el decir, no es que tengo que tapar un logo. Claro, claro. Y Uf, a mí eso me no parece estoy como, tapando uy, el logo de una marca X, eso. estoy tapando el Sí, logo de una marca que ha hecho crecer el powerlifting en Colombia, como puede ser sí, Lynx. yo estoy de acuerdo con Miguel, porque es como, hay cosas que se pueden hablar, que se pueden hacer, y creo que uno tiene una marca puede ser parte de la inversión. No sé qué más hay detrás de eso en el sentido Sí, de, bueno, obviamente nosotros estamos qué hablando desde la cuotas, ignorancia. Sí, 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 exacto, sí. qué cuotas, Obviamente. qué gestiones, Y bla, cuánta bla, plata bla, sea. bla, bla. Exacto, Sí, eso sí, es no, no eso, a lo sabemos, que voy. no Como que sabemos. no sabemos para allá más qué, pero, pero ya pasar como a ese punto de tener que tapar todo, no sé, se pueden hacer más cosas, creo yo. Sí, 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 totalmente. sí, sin duda. ¿Se paró la grabación? No. No, No, ok. Entonces, bueno, ya como para, eso sí fue un tema incómodo, sobre todo para los atletas y atletas que se esfuerzan por verse bien en plataforma. No, y no solo Y por verse bien, o sea, yo sé que un singlet tal vez no sea lo más caro del mundo, pero hay personas que, o sea, yéndonos a la realidad, hay personas que no pueden comprar pagarlo, otras cosas. sí, O total. sea, es que pasar de un singlet de, no sé, 170.000 a un singlet de 300.000, más de algo hay un avalado, salto, no sé hay en un cuánto salto que estará una para, 7 la verdad, o un No, SBD, es son como, costosos.
o sea, son costosísimos. Unas rodilleras tranquilamente, traerlas acá casi que te pueden salir en 1 millón. Un cinturón te puede Eso no lo valer más sabía. de 1 millón, te puede valer tranquilamente más de 1 millón. Entonces, bueno, el cinturón, Depende de la marca, sí. sí, sí, obvio, depende Sí, de la marca, pero hay igual opciones. casi todos valen como de $150 para arriba, Sí. más la traída, más todo eso. Pues, sin Entonces duda son creo que cosas también, que se pueden hablar y sobre todo hablar. Yo he escuchado la frase repetidamente ahorita estos últimos días de que la FSP son los que peor llevan el tema del marketing y mentira no es. O sea, mentira no es. Tiene muy poca visibilidad y sobre todo a nivel de implementar este tipo de normas, yo creo que sí se podría hablar antes. Creo que tienen un grupo de WhatsApp en el Difusión. que, de difusión, en el que yo hace mucho tiempo no estoy en él, pero eso son cosas que se podrían hablar, sobre todo también eh, tema de entrenadores, de los que pueden estar en la zona de calentamiento y demás, son cosas que se pueden hablar. Bueno, Bueno, sí, entiendo igual que y el tema de las quieren. marcas sí se habló, entiendo que el tema de las marcas sí se habló, Exacto. por lo que sé, que no se llegó a un acuerdo, por lo que sabemos, pero pues bueno, al final son cosas de federaciones. sí, Nuevamente nos quedamos con que la competencia fue un éxito, nunca habíamos salido tan temprano espectacular. nunca habíamos Sí, salido tan temprano en una competencia y nada, emocionados con lo que se viene. Es correcto. Es es correcto. correcto. Y bueno, equipo, esto fue un poco de lo que fueron nuestras impresiones. Pensamos que iba a ser un podcast un poquito más ligero, un poquito más rápido, pero pues bueno, al final hablando nos van surgiendo cosas. Pocas palabras, muy contentos con lo que fue la competencia. Top 5 competencias, top 4 competencias en las que hemos estado nosotros como entrenadores. Estuvimos los tres y los tres estábamos de acuerdo con lo que fue la competencia, muy emocionados con lo que está tomando el rumbo de la FSP. Espero que no sea el final de las buenas competencias en la FSP, sino que sean muchísimas y que todas a nivel nacional sean de este estándar. Muy contento con las figuras que se están viendo ahorita a nivel de FSP. Y nuevamente, eh, la FSP se está posicionando como una federación en la que vale la pena competir. Entonces, esperamos sus comentarios y también, ¿por qué no? ¿Qué les pareció los que estuvieron presentes en la FSP? Y también, pues, ¿qué les pareció este episodio de C Talks? Y con eso nos despedimos.